Este es el inicio de una historia que quizás sientas como propia. Es la historia de cómo Stico comprendió que estaba cavando su propia tumba con cada palabra que pronunciaba. Hubo un tiempo en que Stico creía que el silencio era una falla en el sistema. Para él, una habitación en silencio era un síntoma de incomodidad que debía ser remediado de inmediato. Si alguien no lo comprendía, él duplicaba sus explicaciones. Si sentía que su autoridad flaqueaba en el trabajo, lanzaba discursos interminables intentando convencer a los demás de su capacidad. En su mente, hablar era existir, explicarse era defenderse, pero la realidad le devolvía un reflejo muy distinto. Stico notaba que cuanto más hablaba, más invisible se volvía. Sus palabras eran como una moneda que él mismo imprimía sin descanso, y como cualquier moneda en exceso, su valor se había desplomado hasta llegar a cero. Sus amigos asentían con la mirada perdida en sus teléfonos, sus colegas interrumpían sus frases sin pedir permiso, y su propia familia lo escuchaba con esa paciencia condescendiente que se le tiene a quien ya no tiene nada nuevo que aportar. Stico vivía en lo que hoy llamamos verborragia, esa necesidad compulsiva de llenar el vacío con ruido para ocultar la inseguridad. Él no hablaba para comunicar, hablaba para ser validado. Cada explicación que daba sobre su vida, sobre sus decisiones o sobre sus errores, era en realidad un ruego disfrazado. Estaba diciendo, por favor, entiéndanme, por favor, respétenme, por favor, vean que tengo razón. Lo que el estoicismo le enseñaría más tarde, y lo que tú y yo estamos a punto de descubrir, es que el respeto no se ruega, el respeto se proyecta, y no hay nada que destruya más rápido la proyección de autoridad que la necesidad de justificarse ante todo el mundo. Imagina por un momento a Stico en una cena importante. Alguien lanza una crítica sutil sobre su carrera. El Stico del pasado habría pasado los siguientes 10 minutos detallando sus éxitos, sus planes a futuro y las razones de sus tropiezos. Habría terminado exhausto, con el pecho apretado y la amarga sensación de que, a pesar de todo su esfuerzo, nadie en esa mesa lo respetaba más que antes de empezar a hablar. De hecho, lo respetaban menos. Porque un hombre que necesita 10 minutos para defender su honor es un hombre que duda de su propio valor. Esa noche, al regresar a casa, el silencio de su habitación le pareció por primera vez una amenaza. Se miró al espejo y se hizo la pregunta que detona cualquier gran transformación. ¿Por qué tengo tanto miedo de callar? Se dio cuenta de que su voz era un escudo de papel, un escudo que intentaba ocultar un vacío de carácter. Su autoridad se había evaporado porque no tenía un centro. Era como una hoja seca arrastrada por el viento de las opiniones ajenas, reaccionando a cada estímulo, a cada comentario, a cada mirada de desaprobación. Aquí es donde comienza la verdadera transformación de Stico. No fue un cambio de un día para otro. Fue el inicio de un entrenamiento doloroso, casi físico. Decidió que, a partir de la mañana siguiente, no daría ni una sola explicación que no le fuera solicitada. Decidió que su boca dejaría de ser una fuente de ruido y empezaría a convertirse en el guardián de su dignidad. Este es el primer paso hacia la autoridad. Comprender que tus palabras son tu tesoro más sagrado y que, hasta ahora, los has estado repartiendo a manos llenas entre personas que no saben qué hacer con ellos. Stico estaba a punto de cerrar el grifo. Estaba a punto de descubrir que cuando dejas de hablar, el mundo, por primera vez, empieza a observarte de verdad. El primer día de la nueva vida de Stico no se sintió como una victoria épica. Al contrario, se sintió como una enfermedad. Había decidido que no daría explicaciones innecesarias, pero su cerebro no había recibido la notificación. Esa mañana, al llegar al trabajo apenas unos minutos tarde por el tráfico, su jefe lo miró con reproche mientras pasaba por el pasillo. En otro tiempo, Stico lo habría perseguido hasta su oficina para detallar el accidente en la avenida, el mal funcionamiento del semáforo y cuánto lamentaba el retraso. Habría usado 100 palabras para pedir perdón por 5 minutos. Esa vez,
Stico sintió el impulso quemando en su garganta. El aire quería salir convertido en disculpas, pero cerró los labios, apretó la mandíbula. Simplemente asintió con la cabeza, sostuvo la mirada de su jefe por un segundo que pareció una eternidad, y siguió caminando hacia su escritorio. El silencio que dejó atrás no fue un vacío, fue una declaración de soberanía. Lo que nadie te dice sobre el silencio es que duele. Al principio, callar es como intentar detener una inundación con las manos desnudas. Stico descubrió que su necesidad de hablar era en realidad una adicción a la comodidad. Hablamos porque el silencio ajeno nos genera ansiedad. Nos explicamos porque no soportamos que alguien tenga una imagen equivocada de nosotros, aunque sea por un momento. Esa mañana, sentado frente a su computadora, Stico sentía una presión física en el pecho. Su ego le gritaba: «Vuelve allá, dile por qué llegaste tarde, va a pensar que eres un irresponsable». Pero ahí, en medio de esa tormenta interna, Stico recordó una de las lecciones más crudas del estoicismo. No puedes controlar lo que otros piensen de ti, pero puedes controlar tu reacción ante su juicio. Si su jefe quería pensar que era un irresponsable, una explicación de 10 minutos no cambiaría esa percepción. Solo confirmaría que Stico era un hombre desesperado por aprobación. En cambio, su silencio estaba obligando al otro a juzgarlo por su trabajo, no por sus excusas. A la hora del almuerzo, el desafío se intensificó. Un grupo de colegas discutía acaloradamente sobre un rumor de la oficina. Todos lanzaban opiniones, suposiciones, críticas. La inercia social empujaba a Stico a participar, a dar su punto de vista para encajar. Sintió la presión de la manada, pero se mantuvo en la periferia del ruido, observó los rostros, notó la urgencia de sus compañeros por ser escuchados, el hambre en sus ojos por tener la razón. Se dio cuenta de algo profundo. La mayoría de la gente no conversa, simplemente espera su turno para soltar su propio monólogo. Nadie estaba escuchando realmente. Era solo un intercambio de ruidos. Al decidir no participar, Stico no se sintió solo. Se sintió poderoso. Por primera vez en años él era el dueño de su energía. Sus palabras se quedaban dentro, fortaleciendo sus cimientos, en lugar de dispersarse en el aire como humo. Ese es el entrenamiento invisible. Cada vez que tragas una palabra que nace del miedo, estás construyendo un músculo mental que pocos poseen. Estás dejando de ser un personaje que otros pueden manipular para convertirte en una presencia sólida. Al final del día, algo extraño sucedió. Su jefe se acercó a su lugar. Stico esperó el reclamo por la mañana. Pero el hombre, al notar la nueva calma de Stico, solo le entregó una carpeta y dijo: «Necesito que te encargues de esto. Confío en tu criterio». Sin disculpas, sin explicaciones. El respeto le fue devuelto no porque lo pidió, sino porque dejó de actuar como alguien que no lo merecía. Stico regresó a casa esa noche agotado, pero con una claridad nueva. Había sobrevivido al primer día de abstinencia de ruido. Había descubierto que el mundo no se acaba cuando dejas de hablar. Al contrario, es ahí cuando tu mundo realmente comienza a tener peso. Con el paso de los días, Stico hizo un descubrimiento asombroso. El silencio no era solo un refugio, era un arma. Pero no un arma para herir, sino para desarmar el caos ajeno. Aprendió que la diferencia entre un hombre que reacciona y un hombre que domina está en exactamente 3 segundos. Imagina a Stico en una reunión de amigos. Alguien lanza una pregunta directa, quizá un poco invasiva, sobre sus finanzas o su vida privada. El viejo Stico habría saltado antes de que la otra persona terminara la frase, llenando el aire con una risa nerviosa o una respuesta defensiva. Pero el nuevo Stico decidió probar algo diferente. Cuando la pregunta terminó, él no respondió. Simplemente se quedó mirando al interlocutor con una calma imperturbable. 1, 2, 3 segundos. En esos 3 segundos, el ambiente de la habitación cambió. El que hizo la pregunta empezó a sentirse incómodo. El resto de la mesa dejó de comer y miró a Stico. El silencio,
que antes le daba miedo a nuestro protagonista, ahora estaba trabajando para él. Al no apresurarse a llenar el vacío, Stico obligó a los demás a lidiar con el peso de sus propias palabras. Finalmente, Stico respondió con una frase breve, de apenas 5 palabras, y volvió a su bebida. No hubo explicación, no hubo disculpa por la brevedad. Ese día, Stico entendió el concepto del magnetismo de la pausa. Cuando te tomas el tiempo antes de hablar, le envías un mensaje claro al mundo. Mis pensamientos son valiosos y no se los entrego a cualquiera que chasquee los dedos. La pausa le otorgó a Stico un aire de misterio que nunca antes tuvo. La gente empezó a tratarlo con un cuidado nuevo, casi con reverencia, porque ya no era predecible. El estoicismo nos dice que somos dueños de nuestro propio asentimiento. Esto significa que nada tiene poder sobre nosotros a menos que nosotros le demos permiso. Al usar la pausa, Stico estaba reclamando su derecho a decidir si esa provocación merecía o no su energía. Sin embargo, el mayor beneficio de la pausa no fue externo, sino interno. En esos segundos de silencio, Stico podía observar sus propios impulsos, podía ver cómo la rabia o la inseguridad intentaban asomar la cabeza y podía decidir, conscientemente, no dejarlas salir. Se convirtió en el portero de su propia mente. Muchos confunden la autoridad con el volumen de la voz. Creen que el que más grita o el que más rápido responde es el que tiene el mando. Pero observa a la naturaleza. El océano es más profundo y poderoso allí donde hay menos ruido. Las tormentas gritan, pero las montañas permanecen calladas mientras ven pasar los siglos. Stico estaba dejando de ser tormenta para convertirse en montaña. A medida que dominaba la pausa, su voz empezó a cambiar. Ya no era aguda ni apresurada. Se volvió más grave, más lenta, más segura, porque cuando sabes que no tienes que convencer a nadie, dejas de correr detrás de las palabras. Si estás viendo esto y sientes que la gente te pasa por encima o que tus opiniones se pierden en el ruido, te invito a probar el experimento de Stico. La próxima vez que alguien te haga una pregunta o te lance una crítica, cuenta hasta 3 antes de abrir la boca. Siente la incomodidad del silencio y conviértela en tu aliada. Verás cómo, de repente, las personas empiezan a escucharte de verdad. No por lo que dices, sino por el respeto que te tienes a ti mismo al elegir cuándo y cómo decirlo. Stico estaba descubriendo que la autoridad no es algo que se toma por la fuerza. Es algo que se proyecta cuando dejas de ser un esclavo de la reacción inmediata. A medida que Stico se adentraba en su práctica del silencio, ocurrió algo inesperado y para muchos aterrador. Su círculo social empezó a agitarse. Todos llevamos una máscara. La de Stico era la del sujeto agradable, aquel que siempre tenía un comentario gracioso, que llenaba los silencios incómodos y que siempre estaba dispuesto a dar una opinión para que nadie se sintiera solo. Pero esa máscara pesaba. Era una armadura hecha de palabras vacías que Stico mantenía con un esfuerzo agotador. Un viernes por la noche, Stico se encontró en una reunión social, rodeado de conocidos que hablaban de temas superficiales. El viejo Stico habría estado en el centro, asintiendo con entusiasmo, riendo de chistes que no le hacían gracia y forzando anécdotas para mantener el ritmo de la charla. Pero el nuevo Stico, el que estaba construyendo su autoridad, decidió dejar caer la máscara. Se sentó en un rincón del sofá con su bebida en la mano y simplemente observó. No estaba enojado, no estaba triste, simplemente estaba presente, pero sin el ruido. La reacción de los demás fue fascinante. Algunos se acercaron preocupados. ¿Estás bien, Stico? Estás muy callado. Otros se sintieron ofendidos por su falta de participación, como si su silencio fuera un juicio contra ellos. Y es que el silencio es un espejo. Cuando dejas de hablar, obligas a los demás a verse a sí mismos, y no todo el mundo está preparado para lo que ve. Stico se dio cuenta de que gran parte de su verborragia anterior era una forma de limosna social. Hablaba para que los demás no se sintieran incómodos, pero al hacerlo, se traicionaba a sí mismo. Esa noche, por primera vez,
No sintió la necesidad de rescatar a nadie de su propio aburrimiento. El estoicismo enseña que no debemos buscar la aprobación de la multitud, sino la aprobación de nuestra propia razón. Epicteto decía que si quieres mejorar, debes estar dispuesto a parecer tonto o insípido ante los demás. Estico estaba viviendo eso en carne propia. Al dejar de ser el animador, empezó a ser percibido como alguien difícil, alguien serio. Pero aquí está el secreto que transformó su autoridad. Los que se alejaron eran aquellos que solo valoraban su ruido. En cambio, las personas de mayor peso y carácter en esa reunión empezaron a acercarse a él con un interés diferente. Ya no se acercaban para intercambiar chismes, sino para tener conversaciones reales. Su autoridad estaba naciendo del hecho de que ya no era barato. Cuando eres un libro abierto que cualquiera puede leer a gritos, nadie se toma el tiempo de profundizar en tus páginas. Pero cuando cierras el libro y solo lo abres para quien realmente lo merece, tu valor se multiplica. Stico comprendió que la autoridad no es ser el alma de la fiesta, es ser el dueño de tu propia paz, incluso si eso significa incomodar a quienes viven del ruido. Aprendió a decir «no sé» o «no tengo una opinión sobre eso» sin sentir vergüenza. Dejó de fingir interés en conversaciones banales y descubrió que el mundo no se acaba por no encajar en cada grupo. Si te sientes agotado después de cada evento social, si sientes que tienes que actuar para ser aceptado, recuerda el camino de Stico. La máscara social es una prisión que se construye con palabras innecesarias. Al dejarla caer, puede que te sientas expuesto al principio, pero esa vulnerabilidad es el suelo donde crece la verdadera autoridad. Un hombre que no tiene miedo de ser visto en silencio es un hombre que no puede ser manipulado. Stico ya no pedía permiso para existir en una habitación, simplemente existía. Y esa sola diferencia empezó a cambiar la jerarquía de cada lugar al que iba. Ya no era el que buscaba la luz del escenario, él se estaba convirtiendo en su propia luz. La verdadera prueba de fuego para Stico no ocurrió en la soledad de su habitación, sino en el ojo de la tormenta. Fue el día en que alguien decidió deliberadamente intentar humillarlo frente a los demás. Todos conocemos a esa persona, el que usa el sarcasmo como un arma para elevarse rebajando a otros, el que busca una reacción para demostrar que tiene el control de tus emociones. En el pasado, ante un ataque así, Stico habría sido una presa fácil. Su verborragia defensiva habría salido disparada como una ráfaga de ametralladora. Habría gritado, se habría justificado o habría intentado devolver el insulto con ingenio, solo para terminar el día sintiéndose sucio, agotado y, sobre todo, débil. Esa tarde, en una reunión de trabajo donde la tensión se podía cortar con un hilo, un colega lanzó un comentario mordaz sobre el último proyecto de Stico. Fue un ataque personal disfrazado de crítica profesional. La habitación quedó en silencio. Todos los ojos se posaron en él, esperando el estallido, la defensa, el drama. Stico sintió el calor subiendo por su cuello. Sintió el latido acelerado en sus sienes. El impulso de poner a ese hombre en su lugar era casi insoportable. Pero entonces recordó la máxima estoica de Epicteto. No es quien te insulta quien te ofende, sino tu propia opinión de que te están ofendiendo. En lugar de abrir la boca, Stico hizo algo que nadie esperaba. Nada. Simplemente se quedó allí, mirando a su provocador con una curiosidad casi clínica, como si estuviera observando un insecto bajo un microscopio. No había ira en sus ojos, no había desprecio, solo una presencia imperturbable. Pasaron 5 segundos, 10 segundos. El provocador, que esperaba una pelea para alimentarse, empezó a agitarse. Sin la reacción de Stico, sus palabras quedaron flotando en el aire, revelándose por lo que realmente eran, un berrinche infantil. Al no recibir combustible, el fuego de la provocación empezó a quemar a quien lo inició. El hombre empezó a tartamudear, a intentar aclarar lo que dijo, a retroceder ante el peso del silencio de Stico. En ese momento, la jerarquía de la habitación cambió para siempre.
La autoridad no se la llevó el que habló más fuerte, sino el que demostró que no podía ser movido. Estico comprendió que su silencio era un escudo que el otro no podía atravesar. Al no defenderse, demostró que no tenía nada de qué defenderse. Al no reaccionar, demostró que su valor no dependía de la opinión de un hombre pequeño. La psicología detrás de esto es demoledora. Cuando alguien te provoca y tú callas, le estás enviando un mensaje subconsciente de superioridad absoluta. Le estás diciendo, tus palabras no son lo suficientemente valiosas como para mover un solo músculo de mi rostro. Ese es el máximo nivel de autoridad. Es la diferencia entre un perro que ladra a través de una reja y el león que ni siquiera se molesta en mirar a la hiena. Estico regresó a su trabajo sin decir una palabra más sobre el incidente. No buscó aliados, no se quejó en los pasillos, no buscó venganza. Su venganza fue su excelencia y su paz. A partir de ese día, el provocador nunca volvió a intentar atacarlo, no por respeto, sino por miedo, miedo a ese silencio que no podía controlar. Si te encuentras en una situación donde alguien intenta sacarte de tus casillas, recuerda, Estico, no caigas en la trampa de la respuesta rápida. Tu silencio no es cobardía, es una retirada estratégica hacia tu fortaleza interior. Deja que el otro se ahogue en su propio ruido. Mantén tu mirada firme, tu boca cerrada y tu carácter intacto. Porque la verdadera fuerza no se demuestra gritando, sino permaneciendo inmóvil cuando todo el mundo espera que caigas. Estico ya no era un hombre que hablaba de autoridad, se había convertido en la autoridad misma, y el mundo finalmente había recibido el mensaje. Después de semanas de practicar el silencio absoluto, ocurrió algo que Estico no esperaba. Su voz interna se volvió más clara, pero su voz externa se volvió más pesada. Cuando pasas mucho tiempo sin hablar por hablar, cuando dejas de desperdiciar tu energía en comentarios banales o en defensas innecesarias, algo sucede en la psicología de quienes te rodean. La gente empieza a preguntarse, ¿qué estás pensando? Tu silencio crea un vacío que los demás, instintivamente, quieren llenar con respeto y atención. Llegó un momento en una reunión estratégica donde el equipo de Estico estaba estancado. Había caos, gritos, opiniones contradictorias y mucha frustración. El viejo Estico habría estado en medio del ruido, intentando desesperadamente proponer 3 o 4 ideas diferentes, solo para ser ignorado. Pero el nuevo Estico permaneció en silencio durante 40 minutos. Escuchó cada argumento, observó cada gesto de inseguridad y analizó las grietas en las propuestas de los demás. Finalmente, se hizo un pequeño hueco de silencio en la sala. Un colega lo miró y le preguntó, ¿tú qué piensas, Estico? En ese instante, la habitación se congeló. No fue porque Estico fuera el jefe, sino porque su silencio previo había generado una expectativa masiva. Cuando un hombre que no habla decide abrir la boca, el mundo se detiene. Estico no dio un discurso, no usó palabras complicadas para sonar inteligente. Simplemente pronunció 2 oraciones. Fueron directas, despojadas de ego y centradas en la solución que nadie más había visto porque todos estaban demasiado ocupados escuchándose a sí mismos. Sus palabras no volaron como el humo, cayeron como bloques de granito. La reacción fue inmediata. No hubo debate, no hubo interrupciones. Hubo una aceptación casi reverencial. Estico comprendió en ese momento la gran ley de la comunicación que el estoicismo y la economía comparten. El valor de cualquier cosa está determinado por su escasez. Al hacer que sus palabras fueran escasas, Estico las hizo increíblemente valiosas. Había recuperado el valor de oro de su palabra. Ya no necesitaba gritar para ser escuchado. De hecho, ahora hablaba más bajo que antes, obligando a los demás a inclinarse hacia él para no perderse ni una sílaba. Este es el secreto de la verdadera autoridad. La autoridad no es tener la última palabra en una discusión, es que tu palabra sea la que ponga fin a la discusión. Estico recordó lo que decían los antiguos maestros: tenemos 2 oídos y una sola boca para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. Él había pasado años invirtiendo esa proporción
y ahora finalmente estaba cosechando los beneficios de la armonía. Aprendió que hablar menos no lo hacía menos inteligente, sino más sabio. Porque el que habla mucho, inevitablemente dice tonterías. El que habla mucho termina revelando sus debilidades y sus miedos. Pero el que sabe callar mantiene su fortaleza protegida. Su palabra se convierte en una herramienta de precisión, no en un arma de dispersión. Hoy te pregunto, ¿cuánto valen tus palabras en el mercado de la vida? Si hablas todo el tiempo, si comentas cada publicación, si das tu opinión, aunque nadie te la pida, estás devaluando tu propio oro, estás regalando tu poder. Mira a Estico. Él no cambió su coeficiente intelectual, ni cambió su posición jerárquica por decreto. Cambió su relación con el silencio, y al hacerlo, transformó su influencia. Sus palabras ahora tienen peso porque nacen de un lugar de observación, y no de un lugar de necesidad. Cuando decides que no necesitas que el mundo sepa lo que piensas en todo momento, el mundo empieza a desear saber qué es lo que estás pensando. Ese es el poder de la palabra recuperada. Es el poder de ser un hombre de pocas palabras, pero de acciones inamovibles. Llegó un punto en el que Estico se dio cuenta de algo que cambió su vida para siempre. El mayor beneficio de su silencio no era el respeto de los demás, sino la paz que finalmente reinaba dentro de él. ¿Recuerdas cómo al principio de este viaje callar se sentía como una tortura? ¿Recuerdas esa presión física en el pecho que sentía Estico cada vez que quería justificarse? Bueno, esa presión ha desaparecido. El ruido que antes inundaba su mente se ha calmado, transformándose en un lago de aguas cristalinas e imperturbables. Estico comprendió la lección más profunda de Marco Aurelio, el concepto de la ciudadela interna. Descubrió que dentro de cada uno de nosotros existe un santuario donde el ruido del mundo, las críticas de los parientes, el sarcasmo de los colegas y la ansiedad de la aprobación no tienen permiso para entrar. Al dejar de hablar por vanidad, Estico finalmente cerró las puertas de su santuario y se quedó a solas con su propia integridad. Antes, Estico desperdiciaba una cantidad incalculable de energía mental. Cada vez que planeaba qué decir para caer bien, cada vez que rumiaba una respuesta ingeniosa para una discusión que ya había pasado, estaba agotando sus reservas. Ahora, esa energía está ahorrada. Es energía que utiliza para su propia construcción, para sus proyectos, para su salud mental. Se volvió lo que el estoicismo llama severo consigo mismo, pero indulgente con los demás. Al ser severo con su propia lengua, se volvió dueño de sus impulsos, pero al ser indulgente con los demás, dejó de juzgarlos por su ruido. Ahora, cuando alguien habla demasiado o busca atención de forma desesperada, Estico no siente superioridad ni rabia. Siente una compasión tranquila. Ve en ellos al Estico del pasado, atrapado en la necesidad de ser visto. Su silencio se convirtió en el guardián de su dignidad. Comprendió que su único deber era proteger su valor, no explicarlo, porque, como él mismo descubrió, si tus acciones no son suficientes para que alguien vea quién eres, tus palabras no serán más que ruido al viento. Esta es la verdadera libertad. Ya no es un esclavo de la opinión ajena, porque ya no les da el material para opinar. Su vida dejó de ser un debate público para convertirse en una obra privada de gran peso. Estico aprendió a disfrutar de su propia compañía. El silencio ya no era un vacío que llenar, sino un espacio sagrado donde podía escucharse a sí mismo, a su intuición y a su propósito. Si estás viendo esto y sientes que tu mente nunca descansa, que siempre estás ensayando conversaciones en tu cabeza, detente. El cambio de Estico comenzó con un acto físico, cerrar los labios, pero terminó con un acto espiritual, fortalecer el alma. Cada palabra que decides no decir por miedo o por inseguridad es un ladrillo que pones en las murallas de tu santuario interior. No estás perdiendo una oportunidad de hablar, estás ganando una oportunidad de ser. Estico ya no necesita que el mundo lo reconozca para saber que existe. Él sabe quién es, y en ese conocimiento absoluto
encontró una autoridad que nadie, absolutamente nadie, le puede quitar. Estamos llegando al final de este viaje. Stico ha pasado de ser un hombre de papel que el viento movía a su antojo, a ser un hombre de granito que sostiene su propio mundo. Pero aún queda la lección final. ¿Cómo mantener esta fuerza cuando el ruido vuelve a subir de volumen? Muchos pensarían que este camino hizo de Stico alguien frío o distante, pero la realidad es que el silencio no lo alejó del mundo, lo puso en el lugar que siempre debió ocupar. Stico no se volvió frío, se volvió firme. Aprendió que la firmeza con propósito es carácter y que el silencio es el guardián de la dignidad. Descubrió que cada palabra que no lanzó por inseguridad, cada explicación que se guardó por respeto a sí mismo, se convirtió en energía conservada para su propia construcción. Hoy, Stico ya no camina con la espalda encorvada, buscando la aprobación en los ojos de los demás. Camina con la barbilla en alto, no por arrogancia, sino por la tranquilidad de quien ya no le debe una explicación a nadie. Hoy Stico habla mucho menos, pero cuando decide abrir la boca, el aire de la habitación cambia. El mundo se detiene para escucharlo. Sus palabras han recuperado su valor de oro porque nacen de la reflexión, no de la reacción. Su autoridad no proviene de un título, ni de su cuenta bancaria, ni de cuántos amigos tiene. Su autoridad emana de su propio centro. Es la autoridad del hombre que se domina a sí mismo antes de intentar dominar cualquier situación. Si hoy sientes que tu presencia se desvanece, que el mundo te pasa por encima, o que tus palabras son ignoradas, recuerda el viaje de Stico. El cambio no empieza afuera. El cambio no empieza convenciendo a los demás de tu valor. El cambio empieza aquí mismo, al cerrar los labios y empezar a fortalecer el alma. No temas al silencio. El silencio no es tu enemigo. Es el filtro que separa lo que es valioso de lo que es solo ruido. Es el espacio donde nace tu verdadera fuerza. Porque al final del día, el hombre que no necesita anunciarse es el único que realmente es visto. Aquí, en este canal, no buscamos enseñarte a gritar más fuerte. Buscamos fortalecer tu carácter para que tu sola presencia hable por ti. Buscamos que, al igual que Stico, te conviertas en esa montaña que no se mueve ante la tormenta. Lleva contigo esta lección. Las palabras baratas se las lleva el viento, pero el silencio del hombre íntegro construye imperios. Cierra la puerta al ruido innecesario, protege tu santuario interior y deja que tus resultados y tu calma sean tu única defensa. Has acompañado a Stico desde la verborragia hasta la autoridad. Ahora te toca a ti. ¿Estás dispuesto a pagar el precio del silencio para recuperar tu poder? El camino está frente a ti, y la primera herramienta es la pausa. No lo olvides nunca. El mundo pertenece a aquellos que saben cuándo callar. Porque al final, la verdadera fuerza no hace ruido.